Vamos a dar inicio. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos todos los miembros de la comunidad del Bachillerato Internacional. Bienvenidas profesoras y profesores. Bienvenidas y bienvenidos estudiantes a nuestra segunda conferencia del Think We Talk Virtual 2020, en la que buscamos fortalecer la formación del pensamiento crítico y la reflexión y el análisis desde la perspectiva de las áreas del conocimiento dentro del contexto de la posverdad que hoy nos toca vivir. El martes 22 empezamos con la magistral ponencia del profesor Pablo Espinosa, quien nos habló acerca de la relación entre la antropología y las ciencias de la comunicación, desde el enfoque de teoría del conocimiento. Y tal como hicimos en la primera conferencia, les pedimos que las preguntas que vayan surgiendo las escriban en el chat de las plataformas por las que estamos transmitiendo, teniendo en cuenta que por cuestiones de tiempo no todas se podrán responder. Queremos agradecer profundamente a todos aquellos que han hecho posible este evento: la Asociación de Colegios IB del Perú, la Universidad Católica y a Luis Felipe González del Riego, coordinador del Think We Talk Virtual 2020. Pero sobre todo queremos agradecer el día de hoy la presencia de nuestro ponente, el doctor Pablo Quintanilla, una de las mentes más brillantes de nuestro país, quien es profesor principal de filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es PhD en filosofía por la Universidad de Virginia y magíster en la misma especialidad por la Universidad de Londres, King's College. Es licenciado en filosofía y bachiller en humanidades con mención en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se especializa en filosofía del lenguaje y de la mente, epistemología y teoría de la acción. Ha recibido becas de investigación del Consejo Británico, la Fundación Fulbright, el Instituto Ribagüero y la Universidad Católica. Es miembro de diversas sociedades académicas internacionales, incluyendo el Grupo Interdisciplinario de Investigación Mente y Lenguaje, de la cual actualmente es coordinador. Con ustedes, el doctor Pablo Quintanilla. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por esta amable invitación. Me siento en verdad muy honrado en tener la oportunidad de conversar con ustedes sobre estos temas que nos interesan a todos y que son fundamentales para la educación de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Entonces, yo lo que voy a hacer en los próximos minutos es presentar algunas ideas sobre la noción de ciencia, la manera como las ciencias se ubican dentro del contexto del conocimiento humano, el concepto de método científico y, como hemos quedado, tendremos unos minutos, unos 15 minutos quizá al final para discusión, debate, preguntas. Pues quizás deberíamos comenzar preguntándonos qué es la ciencia, de qué hablamos cuando hablamos de ciencia, y una buena respuesta inicial sería que es mejor hablar de ciencias, porque son muchas y se superponen entre sí. Hacia fines del siglo XIX se hizo una distinción dicotómica entre ciencias naturales y ciencias humanas. La hicieron primero los filósofos ingleses a partir de Hume, cuando hablaban de natural sciences versus moral sciences, ciencias morales. Luego los alemanes, hacia el siglo XIX, cuando hablaban de Naturwissenschaften y Geisteswissenschaften, ciencias de la naturaleza y ciencias humanas. Pero la verdad es que la mayor parte de ciencias que se cultivan hoy no existían en esa época. Hoy día tenemos disciplinas como la psicología, que se define desde el siglo XIX, la lingüística, que se define desde el siglo XIX, la antropología, la sociología, que no existían. Entonces, muchas de las ciencias, yo diría la mayor parte de las ciencias que se cultivan hoy, están en la frontera, en esa frontera movediza entre lo que se solía llamar ciencias naturales y ciencias humanas, ¿no? Entonces, comencemos preguntándonos qué son las ciencias, ¿no? Y yo sugeriría que veamos las ciencias como un tipo de representación de algún aspecto de la realidad. La realidad se nos presenta, la realidad es todo lo que existe, tanto desde el punto de vista natural, físico, como desde el punto de vista social, también subjetivo, y la realidad se nos presenta, nosotros la representamos. Que representemos la realidad significa que la volvemos a presentar, ya sea mentalmente o
en una suerte de descripción, es decir, una teoría. Una teoría es una representación de la realidad, pero no de toda la realidad, evidentemente, porque eso sería imposible, sino de un aspecto de la realidad. Entonces, las diversas teorías pretenden elaborar representaciones de distintos aspectos de la realidad. Entre paréntesis, quisiera señalar que la única especie que tiene la capacidad de representar la realidad es el ser humano. Los animales no pueden hacer eso, ¿no? Y en el caso del ser humano, los estudios psicológicos, que son muy finos en este terreno, han mostrado que podemos nosotros llegar hasta 5 o 6 grados de lo que se llama intencionalidad de metarepresentación de la realidad. Por ejemplo, yo me puedo representar la realidad y elaborar una teoría científica, pero yo me puedo representar la manera como Einstein se representaba la realidad. Ahí ya tengo 2 niveles de metarepresentación. O yo me puedo representar la manera como Einstein se representaba la realidad acerca de la representación que Newton se hacía de la realidad. Ahí tengo 3 niveles de metarepresentación. Bueno, en todo caso, podríamos decir que las ciencias son representaciones de la realidad, pero no cualquier representación de la realidad, por supuesto, ¿no? Sino es una representación que pretende explicar la realidad, ¿no? Entonces, aquí aparece un concepto que es fundamental, que es el concepto de explicación. Es probablemente el concepto más importante en la epistemología, ¿no? Una primera cosa que hay que decir es que toda explicación es una simplificación. ¿Por qué? Porque toda explicación lo que hace es seleccionar aspectos de lo que quiere explicar. Es evidente que no podemos explicar todo. Queremos seleccionar algunos aspectos de la realidad, ¿no? Pero finalmente, como decía, ¿qué cosa es explicar la realidad? Pues la palabra explicar tiene una interesante etimología. Viene del latín explicatio, que significa desplegar, desenrollar, desenvolver algo. Por ejemplo, desenrollar un papiro o desplegar un mapa. Eso es en latín explicatio. De hecho, la palabra latín explicatio ha derivado al castellano explicación, pero en el inglés ha derivado a 2 verbos diferentes, que son to explain, que significa más o menos lo que nosotros entendemos por explicar, y to explicate, que es un verbo inglés. Poca gente lo conoce, pero to explicate es desplegar, abrir algo, ¿no? Desplegar un mapa, por ejemplo, desenrollar un mapa. Entonces, ¿qué es una explicación? Una explicación es como abrir, desplegar algo para conocer sus partes constitutivas y sus partes constituyentes. Es decir, explicar es responder 2 tipos de preguntas. ¿Por qué algo es como es? ¿Y por qué no es como pudo haber sido? Porque la realidad pudo haber sido de manera diferente de como es, pero es así, de esta manera. Entonces, cuando explicamos la realidad, nos preguntamos eso. Pero a su vez, para explicar la realidad y contestar esas 2 preguntas que he mencionado, hay otro concepto que es fundamental, que es el concepto de causalidad. Entonces, toda explicación es causal. Toda explicación busca causas. Entonces, hasta aquí tenemos más o menos este modelo, ¿no? La idea de que las ciencias son descripciones de la realidad, que son representaciones de la realidad. Las representaciones son teorías, que son las teorías, son modelos que finalmente tienen como objetivo explicar, y explicar es encontrar causas, ¿no? Toda ciencia es causal, toda ciencia es causal, ¿no? Ahora, uno podría preguntarse, pero ¿qué diferencia hay entre ciencia y conocimiento? Bueno, la palabra griega y la palabra latina que dieron lugar a conocimiento y ciencia son las mismas. Por ejemplo, en el caso de griego es episteme, que significa ciencia y también significa conocimiento. En el caso de latín es scientia, que también significa ciencia y conocimiento. Hoy día, los filósofos suelen distinguir entre ciencia y conocimiento. ¿Por qué? Porque hay formas de conocimiento que no son científicas. Para empezar, el arte podría ser una forma de conocimiento. La poesía podría proporcionar conocimiento, pero nadie diría que un poema es ciencia, ¿no? Por otra parte, hay teorías científicas que, siendo científicas, no proporcionan conocimiento. Por ejemplo, nadie negaría que la teoría
aristotélica de la caída de los cuerpos era una teoría científica, pero evidentemente no proporciona conocimiento. Entonces, no deberíamos identificar ciencia con conocimiento. Quienes identifican ciencia con conocimiento suelen ser llamados cientificistas. Entonces, el cientificismo es una rama, no es una rama, es una escuela filosófica, podríamos ponerlo de esa manera, que cree que todo lo que puede ser conocido científicamente. No es una tesis que genere mucho consenso últimamente. Además, hay formas de conocimiento que ni siquiera son conscientes. A eso se suele llamar conocimiento tácito o tacit knowledge. Por ejemplo, yo sé montar bicicleta. Sin embargo, es un tipo de conocimiento no consciente que yo tengo, ¿no? Entonces, esa es una forma de conocimiento no científica y es una forma de conocimiento no consciente. Ahora, otra pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué es lo que tienen en común las diversas ciencias? Una respuesta tradicional es que comparten un método, lo que se suele llamar el método científico. Pero, ¿qué cosa es el método científico? ¿O qué cosa es un método? Perdonen que hay un perrito que está ladrando desaforadamente, pero yo tengo la esperanza que se calle en un instante. Entonces sigo hablando mientras este perro ladra. Bueno, ¿qué cosa es el método científico? La palabra método viene del griego métodos. Métodos significa camino. Entonces, un método o el método sería un camino para alcanzar algo. Por ejemplo, para alcanzar conocimiento. El método usualmente reconocido en el caso de las ciencias naturales es el denominado método hipotético deductivo. Pero, ¿qué cosa es el método hipotético deductivo? La idea es que nosotros elaboramos hipótesis. A partir de estas hipótesis extraemos consecuencias empíricas, o sea, deducimos consecuencias empíricas. Luego analizamos la evidencia empírica y corroboramos o falsamos esas hipótesis. Entonces, para que una disciplina sea científica, debe, en principio, proponer un conjunto de hipótesis. En segundo lugar, estas hipótesis deberían ser falsables, o sea, pueden ser correctas y por tanto son corroboradas, o pueden ser falsas y son falsadas. Pero si hubiese una disciplina que no propusiera hipótesis falsables, no sería considerada una disciplina científica. Entonces, el criterio que normalmente se utiliza para distinguir entre ciencia y no ciencia es lo que se llama el método de la falsación. El filósofo que propuso por primera vez este criterio fue el filósofo austriaco nacionalizado británico Karl Popper, en un libro famoso que se llama La lógica de la investigación científica. Entonces él decía, la diferencia entre ciencia y no ciencia no es que la ciencia sea verdadera y la no ciencia falsa, porque a veces es al revés. A veces una afirmación no científica es verdadera y una afirmación científica es falsa. Entonces, la diferencia no es la verdad. La diferencia es que la ciencia es falsable, mientras que la no ciencia no es falsable. Entonces, me voy a detener un instante aquí. ¿Qué significa decir que la ciencia es falsable? Significa que las hipótesis que una disciplina científica propone, en principio son corroborables o son falsables, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la física, uno podría proponer que los agujeros negros tienen lo que se llama un horizonte de eventos y están permanentemente evaporándose. Esa es una hipótesis que desarrolló Stephen Hawking pocos años antes de morir, ¿no? Ahora, ¿esa es una hipótesis falsable? Sí, en principio es falsable. ¿Ahorita la podemos falsar? No. Hoy día no sabemos cómo habría que hacer para falsar esa hipótesis. No tenemos idea de cómo podríamos falsar esa hipótesis, pero es falsable. Quiere decir que sabemos qué es lo que tendría que ocurrir
para que se demostrara que esa hipótesis es falsa. Sin embargo, la hipótesis que hace un horóscopo no es falsable, no hay manera de falsar eso. Cualquier cosa que ocurra va en principio a corroborar lo que diga un horóscopo, ¿no? Entonces, hasta aquí lo que tenemos es que toda ciencia es un conjunto de hipótesis, que el método científico normalmente aceptado es el método llamado hipotético-deductivo, que es el proponer hipótesis acerca de cómo es la realidad, a partir de estas hipótesis deducir consecuencias empíricas y luego comparar estas consecuencias empíricas con los eventos de la realidad, con lo que está ocurriendo. La realidad debe o corroborar o falsar nuestras hipótesis. Si corrobora nuestras hipótesis, todo bien, seguimos adelante. Si falsa nuestras hipótesis, quiere decir que hay algo que está mal y por tanto tenemos que corregir. Pero el punto es que esas hipótesis deben ser falsables. Es decir, en principio tendrían que ser corroborables o no corroborables. Si no hay manera de determinar si una hipótesis es corroborable o no, falsable o no, no es una hipótesis científica. Entonces no pertenece a una ciencia, ¿no? Y como dije hace un momento, este modelo para distinguir entre ciencia y no ciencia, que también se llama modelo demarcatorio, ¿por qué? Porque demarca entre la ciencia y la no ciencia, corresponde al filósofo Karl Popper. Pero sería bueno entrar en algunos detalles ahora. Vamos a comparar brevemente las relaciones entre ciencias naturales, ciencias humanas y ciencias formales, y luego nos vamos a detener en las ciencias naturales, que es lo que más interesa para los fines de esta charla, ¿no? Lo primero es que, como resultará bastante obvio, las ciencias naturales tienen como objetivo explicar la naturaleza. La naturaleza está conformada por eventos que en principio son independientes de nosotros, ¿no? Entonces, las ciencias naturales describen e intentan explicar el universo como un entramado de cadenas causales. En el universo lo que tenemos es un conjunto finito, pero enormemente grande de eventos son acontecimientos que están atados causalmente entre sí, ¿no? Un evento es, por ejemplo, que la Tierra gira alrededor del Sol, otro evento es que el calor dilata los cuerpos, otro evento es que los agujeros negros capturan la luz, en fin, son acontecimientos. Pero estos acontecimientos no están librados al azar, están organizados causalmente, ¿no? Entonces, podemos entender el universo como un entramado de cadenas causales. Algo más, todo el universo es el producto de un conjunto muy pequeño de causas, que es la gran explosión. En realidad, la física puede reconstruir la historia del universo hasta casi el momento de la gran explosión, no el momento de la gran explosión. ¿Por qué? Porque el momento de la gran explosión es lo que en ciencia se llama una singularidad, y una singularidad es un acontecimiento irrepetible que no puede ser explicado. Entonces, la ciencia, en este caso la física, puede reconstruir el cosmos hasta el momento de la gran explosión, pero no el momento de la gran explosión. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que al día de hoy no podemos explicar la gran explosión. Nuestra ciencia nos permite explicar las causas que originaron todos los acontecimientos que forman el universo, mas no la gran explosión misma. Por la misma razón, tampoco podemos preguntarnos qué causó la gran explosión, ¿no? Claro, podemos plantearnos la pregunta, y es una pregunta que a todos nos interesa, pero la ciencia no la puede responder hoy, ¿no? Porque es una singularidad. Muy bien. Entonces, el universo, como decía, es un entramado de eventos que están causalmente relacionados. El gran filósofo escocés David Hume decía, la causalidad es el cemento del universo, es lo que mantiene pegado al universo. De igual manera, el mismo filósofo David Hume decía, la empatía es el cemento de la vida social. Es decir, lo que mantiene a una sociedad unida es la empatía. Lo que mantiene a los eventos del universo unidos es la causalidad. Perfecto. Pero vamos a detenernos un ratito entonces en la causalidad
y en el concepto de explicación en las ciencias naturales, ¿no? Está claro entonces que el universo es un conjunto de eventos causalmente estructurados, ¿no? Está claro que explicar un evento es conocer sus causas, ¿no? Pero ¿qué es una relación causal? Una relación causal es una relación en la que tú tienes un evento A, una causa, un evento B, un efecto, y en el que cada vez que ocurra A, tiene que ocurrir B. O sea, una relación causal no tiene excepciones. Si es que ocurre A, tiene que ocurrir B para que haya una relación causal. Les pongo un ejemplo. Supongamos que yo digo que hay la siguiente relación causal. Cada vez que yo someto un lingote de oro al calor, el lingote de oro se dilata. Entonces tengo una relación causal. El calor dilata el oro. Muy bien. Entonces lo que tendría que ocurrir es que no podría pasar que yo sometiera un lingote de oro al calor y no se dilatara. ¿Qué pasaría si yo descubriera que someto un lingote de oro al calor y no se dilata? Pues tengo que inventar varias hipótesis. Hipótesis número 1, de repente no era oro lo que estaba sometiendo al calor, sino otro tipo de metal. Hipótesis número 2, era oro, pero estaba contaminado con otros minerales. Hipótesis 3, de repente no era suficiente el calor. Y así voy eliminando hipótesis. O la última carta que me queda sobre la manga es lo que se llama una anomalía. ¿Qué cosa es una anomalía? Una anomalía es un caso falsador. O sea, he falsado la hipótesis, el calor dilata el oro. He falsado la hipótesis. Pero como solo es una anomalía, no es suficiente para decir que esa hipótesis es falsa. Es lo que se llamaría un caso rebelde, una anomalía. Mientras sea una anomalía, nos quedamos tranquilos, porque podemos pensar que hay otras variables que no hemos considerado y que han impedido que ese metal se dilatara. Pero ¿qué pasaría si sistemáticamente observamos que el oro ya no se dilata con el calor? Ahí sí necesitamos otra hipótesis. Necesitamos una hipótesis para explicar ya eventos físicos que ya no son solo anomalías, ya es algo sistemático. Entonces, otro rasgo fundamental de la ciencia es su sistematicidad. Es el hecho de que cualquiera, en principio, podría poner a prueba una hipótesis y tendría que funcionar. Y tendría que funcionar para todos, en cualquier parte, en cualquier parte. Entonces, si yo tengo la hipótesis causal, el calor dilata los metales o el calor dilata el oro, entonces esa hipótesis tiene que valer en cualquier parte, ¿no? Si es que alguien prueba que el calor no está dilatando el oro, como dije, tenemos que probar otras hipótesis, de repente no era oro, no había suficiente calor o lo que fuere, y si no encontramos ninguna variable que explique lo que pasó, lo consideramos una anomalía, ¿no? Si es solo una anomalía, no importa, decimos, bueno, hay algo que se nos ha escapado, pero sigamos trabajando hasta que podamos explicar esto. Si las anomalías son muchas, problemas, porque en ese caso ya nuestra teoría está mal, tenemos que cambiarla, ¿ya? Eso es, en efecto, lo que ha ocurrido muchísimas veces en la historia de la ciencia cuando se pasa de un paradigma a otro. Por ejemplo, como todos recordaremos, Aristóteles sostenía que la Tierra está en el centro del universo y está inmóvil. Y tenía un modelo cosmológico geocentrista que funcionaba bastante bien. Aristóteles creía que la Tierra era redonda, que estaba en el centro del universo, que era inmóvil y que los planetas giraban alrededor de la Tierra, ¿no? De hecho, el significado de la palabra planeta es errante. Entonces, los planetas giran alrededor de la Tierra. Hasta ahí todo bien. Pero había algunas anomalías que su modelo no podía explicar. Bueno, los consideraba anomalías, no pasaba nada. Llegó Ptolomeo era un físico posterior a Aristóteles, mejoró el sistema de Aristóteles, siguió con anomalías, no pasaba nada. Hasta Copérnico y Galileo. Ahí el asunto cambia. Porque en la época de Copérnico y Galileo se inventa el telescopio. El telescopio poderoso que después se utilizó, ¿no? No versiones más simples del telescopio. Entonces, al inventarse el telescopio, que lo inventaron los holandeses en realidad, Galileo y Copérnico pudieron observar una serie de fenómenos que
ya no cumplían con la teoría geocentrista de Aristóteles. O sea, eran anomalías, pero eran demasiadas anomalías. Ya no era simplemente un fenómeno que no se cumplía, era una avalancha de anomalías. Entonces Copérnico y Galileo dicen, no son anomalías, lo que pasa es que el modelo está mal, entonces hay que cambiar el modelo, ¿no? Y en ese momento se produce lo que se llama el giro copernicano, que es el abandono de la tesis geocentrista, el abandono de la tesis de que la Tierra esté en el centro del universo y más bien la postulación del modelo heliocentrista, la idea de que es más bien el Sol el que está en el centro del universo. Este modelo funcionó durante un buen tiempo, hasta Newton, quien descubrió que el Sol no está en el centro del universo por la sencilla razón de que el universo no tiene un centro. Y así fuimos avanzando. Después de Newton, entre otros autores, viene Einstein, que postula más teorías todavía. Entonces, acá tenemos un par de ideas que me gustaría subrayar, ¿no? Primera idea, una teoría propone hipótesis que son corroboradas o falsadas. A eso se llama método hipotético deductivo, que es el método de las ciencias naturales, ¿no? Muy bien. Cuando las hipótesis son falsadas, lo que tenemos es una anomalía, si es que simplemente una hipótesis en alguna ocasión que es falsada. Pero cuando las anomalías son muchas, cuando las anomalías constituyen una avalancha, entonces ya nos vemos obligados a cambiar la teoría, a revisar la teoría, ¿no? Y en algunos casos, lo que eso implica es un cambio de paradigma. ¿Qué cosa es un paradigma en la ciencia? El modelo de paradigma, el concepto de paradigma fue acuñado por el filósofo estadounidense Thomas Kuhn, y un paradigma es un conjunto de presupuestos que comparte una comunidad científica en un momento determinado de la historia de la ciencia. Por ejemplo, podríamos hablar del paradigma newtoniano, podríamos hablar del paradigma einsteiniano, podríamos hablar del paradigma aristotélico. Son los presupuestos que comparte. ¿Presupuestos acerca de qué? ¿Cuál es el método? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las preguntas que quieren contestar? Muy bien. Lo que normalmente produce un cambio paradigmático, o sea, el abandono de una teoría con un paradigma y el postular una nueva teoría con un nuevo paradigma, es el hecho de que el paradigma anterior no puede explicar nuevas anomalías. Las anomalías son datos de la realidad, ¿no? De hecho, por ejemplo, en este momento estamos en un periodo de la física que es fascinante, porque hoy día tenemos dos teorías que son las teorías más sofisticadas que tenemos en física y que son incompatibles entre sí, ¿no? Una es la teoría de la relatividad, propuesta por Einstein, que intenta explicar el universo a nivel macroscópico, y la otra es la física cuántica, que se empezó a generar hacia comienzos del siglo XX, como todos sabemos, y que es incompatible con la teoría de la relatividad. Es decir, si Einstein propone una serie de ecuaciones para explicar el universo, valen para el universo macroscópico, pero no para el universo subatómico. No funcionan en el universo subatómico. Otra vez el perrito. Bueno, pero ¿y por qué? ¿Por qué no funcionan en el universo subatómico? No lo sabemos. No lo sabemos. Es decir, hay varias hipótesis. Una hipótesis es que a nivel subatómico no hay regularidades como las que hay a nivel macroscópico, o sea, a nivel subatómico reina el azar, que es una hipótesis que algunos autores manejan. Otra hipótesis sería que a nivel subatómico hay regularidades, pero son tan extremadamente complicadas que no las hemos descubierto todavía y quizá algún día las descubriremos. Una segunda hipótesis. Hay una tercera hipótesis que es más grave y más interesante también. La tercera hipótesis sería que hemos llegado a nuestro límite cognitivo. ¿Qué cosa es el límite cognitivo? El límite cognitivo es cuando nuestro cerebro ya no puede explicar un fenómeno porque nuestro cerebro ha evolucionado para explicar
ciertos fenómenos del mundo macroscópico, pero no ciertos fenómenos del mundo subatómico. Lo voy a poner de esta manera. Supongan que yo quisiera explicarle la teoría de la relatividad de Einstein a un niño de 5 años. ¿Podría? No, no podría. No podría. ¿Por qué? Porque la teoría de la relatividad de Einstein está más allá del límite cognitivo de un niño de 5 años, ¿no? Más allá de sus posibilidades cognitivas. De igual manera, uno podría preguntarse si ya hemos llegado a nuestro límite cognitivo, si es que hemos logrado explicar grosso modo el cosmos a nivel macroscópico, pero a nivel subatómico ya no podemos porque hemos llegado a nuestro límite cognitivo. ¿Podría pasar, pero lo que también es interesante es que muchas veces en la historia de la ciencia hemos creído que llegábamos a nuestro límite cognitivo y no habíamos llegado. Y todavía teníamos para rato, ¿no? Entonces, no sabemos qué va a pasar a nivel subatómico. Lo que sí sabemos es que la teoría de la relatividad no funciona para entender fenómenos subatómicos. No funciona, ¿no? Entonces, eso es lo que dio lugar a esa famosa frase que Einstein en alguna ocasión postuló y que se repite hasta el cansancio, la frase de que Dios no juega a los dados, ¿no? ¿Qué quería decir Einstein con Dios no juega a los dados? Quería decir el universo no es aleatorio, el universo es regular, el universo está regulado, ¿no? ¿Y por qué lo dijo? Porque a nivel subatómico pareciera que hay azar, pareciera que hay azar. Entonces, permítame redondear estas ideas, ¿ya? Entonces, como estaba diciendo, las ciencias naturales, en este caso, se proponen explicar el cosmos. Explicar el cosmos es encontrar regularidades causales, o sea, encontrar primero relaciones causales, luego encontrar la regularidad que gobierna esa relación causal y luego describir esa regularidad mediante una ley. Y ahí tenemos una ley científica que será parte de una teoría, ¿no? Entonces, la relación causal es parte de la naturaleza. Nosotros no la hemos creado, ¿no? Por ejemplo, la relación causal, el calor dilata los metales. Bueno, así es. ¿Por qué es así? No lo sabemos, pero es así, ¿no? Pero no es que la relación causal, el calor dilate los metales, valga solamente para mí o para ti. No, debería valer para todos. Entonces hay una regularidad que gobierna la relación causal, el calor dilata los metales, ¿no? Esta regularidad muestra que el universo es regular, que el universo no es aleatorio, que el universo no está librado al azar. ¿Podemos probar que el universo no es aleatorio? No podemos probar, es un postulado. Es lo que se llama el principio de la uniformidad de la naturaleza, que es un principio propuesto por el filósofo John Stuart Mill, quien decía que condición de posibilidad para poder explicar la naturaleza es presuponer que es uniforme, o sea, que no es aleatoria, porque si la naturaleza fuera aleatoria, no hay nada que podamos explicar, tiramos la toalla. Entonces, tenemos que asumir que la naturaleza es uniforme. Ok, ahora, ¿es la naturaleza uniforme? Hasta ahora parece que sí, porque a nivel macroscópico es uniforme, a nivel cuántico no. Ese es el problema. A nivel cuántico no. Ahora, alguien podría preguntar, bueno, pero nosotros creemos que la naturaleza es uniforme, que el universo es uniforme en el sector conocido, observable del universo, porque nosotros no podemos observar todo el universo. Observamos un aspecto, un sector del universo, que es lo que se llama el universo observable, que es lo que podemos observar con nuestros telescopios electrónicos y podemos elaborar una serie de inferencias acerca de esto. Ahora, ¿podría haber alguna región en el universo que no sea uniforme? Podría haber. ¿Podría haber alguna región en el universo en donde no se cumplan las leyes de la física que se cumplen en nuestra zona observable del universo? Podría ser. No lo sabemos. Es una posibilidad, ¿no? ¿Podría haber una zona, un lugar en el universo en el que la velocidad de la luz no sea 299.000 kilómetros por segundo, como es aquí, sino otro? Podría ser. Entonces,
Hasta ahora lo que sabemos es que en nuestro universo observable los eventos están causalmente relacionados, están gobernados por uniformidades. Sabemos que podemos describir esas uniformidades mediante leyes y que esas leyes forman parte de una teoría. Entonces tenemos la teoría de la relatividad o la teoría mecánica clásica de Newton, ¿no? O cualquier otra teoría. Hasta ahí vamos bien. Pero como dije hace un momento, hasta ahora nos hemos encontrado con que a nivel cuántico no hay regularidades, no hay relaciones causales. Ahora, entonces, nuevamente, planteo la pregunta, ¿es que no hay o no las hemos encontrado? Sería fácil decir no las hemos encontrado porque son muy complejas. El inconveniente es que, tal como mostró Heisenberg con el principio de indeterminación, también se llama el principio de incertidumbre, la presencia del observador, la observación, modifica el objeto observado a nivel cuántico. Entonces, hay razones para suponer que no es que las regularidades sean muy complejas y por eso no los podemos detectar, es que quizá no haya regularidades. Y si no hay regularidades, lo que tendríamos es azar, ¿no? Ahora, si tuviésemos azar, ¿qué pasaría con la causalidad? Porque la causalidad depende de las uniformidades. No lo sabemos, ¿no? Entonces, el punto acá es que estamos, dije hace un momento, en un momento de la investigación científica en que vamos a descubrir muchas cosas. Podría ser que descubramos que las leyes físicas se cumplen para ciertas zonas del universo, pero no para todo el universo. Por ejemplo, no para el universo subatómico. Podría ser que descubramos eso. O podría ser que descubramos que lo que ocurre a nivel subatómico está más allá de nuestros límites cognitivos. Quiero detenerme un instante en ese punto porque es importante. Nuevamente, ¿qué significan nuestros límites cognitivos? El cerebro ha evolucionado, el cerebro humano ha evolucionado para describir uniformidades, encontrar patrones que se repiten, explicar esos patrones causalmente y predecir, ¿no? Nosotros hemos evolucionado, nuestros antepasados han evolucionado en la sabana africana en los últimos 5 millones de años. Nosotros hemos salido de África hace 100.000 años con un cerebro ya evolucionado como el que tenemos ahora, pero nuestro cerebro no ha evolucionado para explicar fenómenos subatómicos. Nuestro cerebro ha evolucionado para explicar fenómenos macroscópicos como las sequías, como las estaciones, como el ciclo de la vida y la muerte, como el ciclo de las enfermedades. Entonces el cerebro es una máquina de buscar patrones, es una máquina de buscar regularidades. ¿Por qué? Porque de eso dependía la supervivencia de nuestros antepasados. Y encontramos regularidades en el mundo macroscópico. Pero supongan por un instante que a nivel subatómico no existieran regularidades o que existieran regularidades que tuvieran otras características. Podría ser que el universo macroscópico pudiera ser explicado por nuestro cerebro porque evolucionó para eso, pero que el universo subatómico no pudiera ser explicado por nuestro cerebro porque nuestro cerebro no evolucionó para eso. Nuestro cerebro evolucionó para otra cosa. Entonces, de la misma manera como no podemos ver un electrón y en realidad tenemos que postularlo a partir de una serie de observaciones de otro tipo, podría perfectamente ocurrir que no podamos entender por los límites de nuestro cerebro lo que está ocurriendo a nivel subatómico. Sin embargo, decir que algo está más allá de nuestros límites cognitivos es prácticamente tirar la toalla. Entonces, esta sería la última hipótesis que deberíamos sostener, y es más, quizá no la deberíamos sostener nunca, siempre deberíamos intentar entender lo que está pasando ahí, pero en ese terreno, entonces, el gran objetivo de la ciencia, de la física en este caso, es lo que se llama una teoría del todo. Una teoría de todo o del todo sería una teoría que lograra unificar todo lo que sabemos a nivel macroscópico, o sea, la teoría de la relatividad, y todo lo que creemos saber a nivel subatómico, o sea, la mecánica cuántica. Si encontráramos una teoría que lograra integrar, unificar la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, tendríamos lo que se llama una teoría del todo. Obviamente no es una teoría de todo, es una teoría de estas dos cosas, pero es bastante ya lograr unificar. Y si un físico propone una teoría de esa naturaleza, yo les aseguro que va a tener un premio Nobel, porque va a transformar la física.
Hay actualmente algunas teorías, pero son solo teorías en el sentido en que son, digamos, bastante rudimentarias, que intentan lograr esa integración. Las más conocidas son las llamadas teorías de las supercuerdas. Son las teorías que sostienen que además de objetos subatómicos como partículas elementales, electrones, protones, etcétera, lo que tenemos a nivel subatómico es lo que ellos llaman supercuerdas, superstrings. Sostienen entonces que a nivel subatómico hay muchas más dimensiones de las que nosotros podemos observar a nivel macroscópico, que hay 4 dimensiones, ¿no? Alto, ancho, profundo y tiempo, son las 4 dimensiones a nivel macroscópico, pero los defensores de la teoría de las supercuerdas creen que a nivel subatómico hay muchas más dimensiones y que esto explica el que no podamos entender lo que está ocurriendo a nivel subatómico. Pero la teoría de las supercuerdas intenta explicar eso. Si la teoría de las supercuerdas lograra explicar lo que ocurre a nivel cuántico y lograra integrar esa explicación con una explicación a nivel macroscópico, tendríamos una teoría formidable, ¿no? Y esto implicaría superar la teoría de la relatividad, implicaría superar a Einstein. Permítanme desarrollar un par de puntos muy breves más, porque me gustaría tener unos 15 minutos para preguntas y comentarios, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos a nivel de ciencias naturales? Como dije hace un rato, buscamos relaciones causales. Estas relaciones causales están gobernadas por regularidades. Describimos esas regularidades mediante leyes. Tenemos un conjunto de leyes, tenemos una teoría. La teoría de la relatividad, por ejemplo. Y esta teoría es provisional. Es provisional porque los nuevos eventos físicos le irán corroborando, le irán corroborando. Si es que aparece un caso falsador, lo consideramos una anomalía, un caso rebelde. Por ahora no pasa nada, simplemente es un caso rebelde. Pero si nos empezamos a llenar de casos rebeldes, la canción, ahí sí va a ser necesario cambiar de teoría, que es lo que pasó a nivel cuántico, ¿no? Ahora, esta idea, según la cual explicar un evento es encontrar una relación causal, describir la regularidad que cubre esa relación causal con una ley y construir una teoría es lo que se llama the covering law model, el modelo de cobertura legal, que es la idea de que explicar es en el fondo encontrar leyes, covering law models, modelos de cobertura legal que intenten explicar o cubrir las relaciones causales. Todo esto a nivel de ciencias naturales. En el caso de las ciencias humanas, no voy a entrar en este tema ahora porque no es el tema de nuestra charla, pero sí quiero lanzar una idea nada más. En el caso de las ciencias humanas, el tema es mucho más complejo todavía. Las ciencias humanas, como sabemos, son la psicología, la antropología, la historia, la sociología, etcétera, ¿no? El tema es mucho más complejo porque hay más variables. Hay más variables. Para empezar, el sujeto que intenta explicar, que es el científico, lo que intenta es explicar no una realidad que es independiente de él o de ella, sino una realidad creada por él o por ella, que es una realidad cultural, una sociedad, por ejemplo, la sociedad, por ejemplo, ¿no? O la subjetividad, ¿no? Y por otra cosa, que también lo voy a mencionar, no me voy a detener, porque si nos detenemos en esto, no salimos de esta charla nunca. En el caso de las ciencias humanas, presuponemos algo que no presuponemos en el caso de las ciencias naturales, que no podríamos presuponer en el caso de las ciencias naturales. En el caso de las ciencias humanas, presuponemos que existe algo así como el libre albedrío, la libertad, que yo soy libre para actuar y para decidir de una manera o de otra. Mientras que en el caso del mundo físico, presuponemos lo que Stuart Mill llamaba el principio de la uniformidad de la naturaleza, o sea que la naturaleza es uniforme y que está determinada y que cada relación causal está determinada por otras relaciones causales y que no hay azar. En el mundo de las ciencias humanas no presuponemos el determinismo. Presuponemos que hay regularidades, pero también presuponemos que somos libres.
de modificar esas regularidades. Entonces la cosa se hace mucho más complicada. Les doy un ejemplo nada más y con eso termino. La economía. La economía es una ciencia social que tiene un pie puesto en las ciencias humanas, ¿no? Y tiene un dedo puesto en las ciencias naturales. Porque el objetivo de los economistas es predecir los ciclos económicos, predecir el comportamiento de los agentes económicos. O sea, los economistas serían felices si pudieran tener una ley causalmente predictiva como la que tienen los físicos, pero nunca la van a tener, nunca. Y les voy a decir por qué. Porque en el momento en que un economista proponga una ley que prediga el comportamiento de los agentes económicos, los agentes económicos van a conocer esa ley y van a modificar su comportamiento y por tanto la ley no va a funcionar, ¿no? Entonces, el conocimiento de una regularidad social modifica la regularidad. Eso no ocurre en el caso de las ciencias naturales, por obvias razones. Entonces, ahora sí, redondeo, y con esto me parece que he intentado, por lo menos, he hecho mi mejor esfuerzo por exponer qué son las ciencias naturales, cómo funcionan las ciencias naturales, cuál es su metodología, y estoy a disposición de ustedes para cualquier pregunta y comentario. Espero que la charla haya salido bien con la involuntaria participación de un perrito que ladraba desaforadamente. Muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias, doctor Pablo Quintanilla, por sus palabras, por compartir su conocimiento con nosotros y por el aporte que brinda a nuestros estudiantes. Se han escrito algunas preguntas, de las cuales le transmito tres. La primera es, ¿cómo afecta a las ciencias las condiciones sociales y la ética? La segunda es, ¿qué retos significan para las ciencias actuales la teoría del caos y los planteamientos complejos de Edgar Morin? Y la tercera es, si es que realmente hemos llegado al límite cognitivo o las diferentes interpretaciones de la realidad debilitan la posibilidad de formular teorías firmes. Ya. Muchas gracias. Las tres preguntas son sumamente interesantes. Son familias de preguntas, en realidad. Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar por los retos para las ciencias a nivel social y a nivel ético. Bueno, un autor que transformó por completo nuestra visión de la ciencia es el filósofo y físico estadounidense Thomas Kuhn, que en el año 1962 publicó un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas, donde mostraba que el desarrollo de la ciencia es menos lineal, menos acumulativo de lo que uno hubiera pensado, que el desarrollo de la ciencia es más bien como un conjunto de saltos, un conjunto de revoluciones, de ahí el nombre del libro, La estructura de las revoluciones científicas. Entonces, lo que hizo Kuhn fue introducir un elemento que no se había introducido anteriormente, que es precisamente el elemento social, es decir, de qué manera los procesos sociales, los cambios históricos modifican el desarrollo de la ciencia, ¿no? Entonces, si la pregunta que se formuló es, ¿los procesos sociales modifican el desarrollo de la ciencia? La respuesta es sí. La ciencia es un conjunto de procesos sociales. Les voy a formular un ejemplo que les va a parecer raro, pero que no es nada raro, ¿ya? Es el siguiente. Supongan ustedes que ocurriera lo siguiente. Supongan ustedes que hubiera en otra zona de la galaxia un planeta con seres inteligentes, seres conscientes, dotados de la habilidad de hacer ciencia. ¿Su ciencia sería como la nuestra? No. Podría ser totalmente diferente. Lo que sería igual serían las relaciones causales, porque es parte de la naturaleza. Lo que sería igual serían las regularidades, porque eso es parte de la naturaleza. Pero las descripciones que ellos harían de la naturaleza podría ser totalmente diferente. Podría ser totalmente diferente. Ahora, si hacen buena ciencia, tendría que ser predictiva. O sea, sus predicciones y las nuestras deberían coincidir. Pero su manera de hacer predicciones
podría perfectamente ser totalmente distinta de la nuestra, de la misma manera que durante un periodo relativamente largo, las predicciones de Ptolomeo y las predicciones de Copérnico eran más o menos exitosas, predecían bien, de una manera totalmente diferente, ¿no? La pregunta también mencionaba el elemento ético. Eso es verdad. Hoy día tenemos, digamos, preguntas éticas, sobre todo a nivel de biología, a nivel de medicina, a nivel de genética, que jamás se plantearon en la antigüedad y que tienen que ver con el hecho de que ahora estamos tratando con fenómenos nuevos, en cierto sentido. Por ejemplo, la genética, la posibilidad de modificar genéticamente a seres humanos, ¿no? O la inteligencia artificial. Entonces, en relación a la primera pregunta, en efecto, lo social y lo ético no pueden ser separados de lo científico. La ciencia no es ni filosófica ni éticamente neutra. La ciencia no es filosóficamente neutra, tiene presupuestos filosóficos. Y la ciencia no es éticamente neutra, tiene presupuestos éticos, valoraciones éticas, ¿no? La segunda pregunta es muy interesante también, tiene que ver con la teoría del caos, la teoría de sistemas complejos, Edgar Morin, la idea de propiedades emergentes. A ver, ¿qué cosa es esto? Lo primero es que la teoría del caos lo que sostiene es que hay sistemas que son ultra complejos, no caóticos en el sentido literal, sino ultra complejos, cuya complejidad genera lo que se llama propiedades emergentes. ¿Ya? ¿Qué son propiedades emergentes? Son aspectos de la realidad que antes no existían. Entonces les voy a poner un ejemplo. Hasta donde se sabe, la gran explosión se produjo hace más o menos 13.800 millones de años, ¿no? Cuando se produce la gran explosión hace 13.800 millones de años, ¿qué clase de propiedades había en el universo? Básicamente propiedades físicas, nada más, ¿no? Básicamente lo que había era hidrógeno. Los cúmulos de hidrógeno se fueron enfriando, se fueron condensando y dieron lugar a nuevas propiedades que antes no existían, propiedades químicas, ¿no? Con el paso de los millones de años se forma por lo menos nuestro sistema solar, que tiene más o menos 4.000 millones de años. Hace más o menos 1.000 millones de años surge la vida en nuestro planeta. ¿Hay vida en otros planetas? Casi con seguridad sí. ¿Hay vida inteligente en otros planetas? No lo sabemos. Pero en todo caso, en este planeta hay vida y hasta donde queremos creer nosotros, hay vida inteligente. Bueno, la cosa es que se forma la vida y entonces surgen nuevas propiedades que antes no había, que son propiedades biológicas. Es decir, la capacidad de las células de reproducirse, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos es un sistema complejo que da lugar a propiedades emergentes. Entonces, las teorías de sistemas complejos o la teoría del caos, que el nombrecito no es bueno porque sugiere que no hay orden, pero en realidad sí hay orden, lo que pasa es que es un orden muy, muy complicado, ¿no? Que es el modelo de Edgar Morin, lo que sostiene es que el universo es como un conjunto de capas donde sistemas complejos van dando lugar a propiedades emergentes y estas propiedades emergentes forman sistemas nuevamente complejos, más complejos todavía, que dan lugar a propiedades emergentes y así. Por ejemplo, nos habíamos detenido en la biología, ¿no? La biología es un sistema complejo que genera propiedades emergentes, por ejemplo, la vida. Pero no solo eso. Cuando surgen los mamíferos y los mamíferos tienen relaciones sociales, surgen propiedades emergentes. Por ejemplo, las relaciones de jerarquía, las relaciones de poder, las relaciones de autoridad. Eso es parte de la realidad. Y son propiedades emergentes, son propiedades sociales. Son parte de la realidad, ¿no? Las propiedades emergentes generan un nuevo sistema complejo que da lugar a otras propiedades emergentes. Por ejemplo, las propiedades psicológicas, la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es una propiedad emergente. Es una propiedad emergente de sistemas complejos, ¿no? Podría uno decir que otros sistemas complejos como la conciencia, por ejemplo, o los sistemas psicológicos, podrían dar lugar a propiedades emergentes más complejas aún, como por ejemplo el libre albedrío, podría ser.
¿no? Entonces, me parece que eso nos permite responder a la segunda pregunta. Y la tercera pregunta tiene que ver con los límites cognitivos, ¿no? Bueno, como señalé hace un momento, hemos creído a lo largo de la historia de la ciencia que hemos llegado a los límites cognitivos en muchos casos, en muchos momentos, pero siempre lo hemos superado, ¿no? Pero así como siempre lo hemos superado, puede haber un momento en que ya no lo podemos superar. Entonces, en verdad no sabemos en qué momento estamos ahora. No sabemos si con la física cuántica hemos llegado ya a nuestro límite cognitivo o más adelante podamos superar ese límite cognitivo. En el caso de las ciencias naturales, el límite cognitivo, digamos, en el sentido de la frontera de nuestras disciplinas, ya sea si podemos atravesar esa frontera o no, es lo que ocurre a nivel cuántico. En el caso de las ciencias humanas y en particular de la psicología, el límite cognitivo es el libre albedrío. El libre albedrío es un fenómeno que no podemos explicar. Hay muchas teorías que intentan explicar qué es, cómo funciona, cómo se puede compatibilizar el libre albedrío con el determinismo de la naturaleza. Por ejemplo, si nosotros somos criaturas físicas, como cualquier otro objeto de la naturaleza, en principio, nosotros y nuestros cerebros deberían estar causalmente determinados por los mismos fenómenos que gobiernan el resto de la naturaleza, no debería existir el libre albedrío. Pero nosotros tenemos la experiencia del libre albedrío, tenemos la experiencia de que podemos elegir. Entonces, ¿es que existe el libre albedrío y no sabemos cómo explicarlo? ¿O es que el libre albedrío es una ilusión, como creen muchas personas? Y en realidad somos criaturas determinadas y el libre albedrío no existe, ¿no? Entonces, en el terreno de la psicología, ahí tenemos uno de los límites cognitivos. ¿Qué pasa con el libre albedrío? ¿No? Me parece que esa sería una respuesta a la tercera pregunta. Tenemos un par de minutos más, doctor, y hay varias preguntas. Una que se ha repetido es, ¿cómo confiar en la ciencia si ésta puede volver a cambiar? Esa es una excelente pregunta, es una excelente pregunta. Lo primero que yo haría es modificar ligeramente la pregunta. Yo no lo formularía en términos de cómo confiar en la ciencia si la ciencia puede cambiar. Yo diría, ¿cómo confiar en las teorías si las teorías pueden cambiar? Ahora, hay algo que se llama la inducción pesimista. La inducción pesimista dice lo siguiente: todas las teorías científicas del pasado han sido superadas. Luego, las teorías científicas del presente lo serán también. Es una inducción y pesimista, ¿no es cierto? Ahora, la inducción pesimista, sin embargo, debe ser precisada. No es que superemos la ciencia, lo que superamos es una teoría, primero, ¿no? Y segundo, no es que consideremos que la teoría está totalmente equivocada, mejoramos la teoría. Entonces, no es que las teorías van siendo abandonadas y van siendo descartadas y van siendo enviadas al tacho, no, van complejizándose. Entonces, por ejemplo, comparen ustedes a Newton con Einstein. Todo lo que Newton dice sería correcto para Einstein, solo que Einstein diría, todo lo que Newton dice es correcto para objetos inmóviles o con un movimiento muy pequeño. Pero si tú tomas este objeto y lo empiezas a mover a una velocidad mayor, que incluso se acerque a la velocidad de la luz, ya Newton no te sirve. Entonces, Newton está bien, lo que Newton dice es correcto, solo que es correcto para objetos en poco movimiento, ¿no? Entonces, no es en sentido estricto que Newton esté equivocado, es que Newton no es tan sofisticado como Einstein, pero estaba bien. O, por ejemplo, la geometría euclidiana, que parte del supuesto de que el universo es plano, ¿no? Mientras que la geometría no euclidiana sostiene más bien que el universo es curvo. Ahora, todo lo que dice la geometría euclidiana es correcto, solo que es correcto para espacios bastante limitados, ¿no? Entonces, creo que la respuesta que yo daría es, podemos confiar en la ciencia porque la ciencia es una actividad social institucional de búsqueda del conocimiento.
Lo que van cambiando son las teorías. Y tampoco es que vayan siendo desechadas, van siendo mejoradas. Entonces vamos acumulando conocimiento y vamos mejorando nuestro conocimiento. Si Newton pudiera resucitar, ciertamente diría, no es que Einstein haya probado que yo estaba equivocado, simplemente Einstein ha mejorado mi teoría, ¿no? Y Einstein diría de Newton, todo lo que hizo Newton estaba bien, simplemente yo he añadido un piso más a su edificio, ¿no? Pero el modelo científico, el modelo basado en la búsqueda de hipótesis, hasta ahora está resultando bien. ¿Y cómo sabemos que es un modelo que nos está resultando bastante bien? Porque este modelo nos permite predecir la realidad. Por eso, ¿no? Bien, doctor, le agradecemos profundamente por sus respuestas. Hay preguntas que se han quedado en el tintero muy interesantes sobre el uso de las ciencias a nivel político, inclusive sobre algunos hallazgos. Estamos con el tiempo, queremos de verdad agradecerle profundamente también a la Universidad Católica por la oportunidad de reunirnos el día de hoy. Más bien convocamos a todos a la siguiente conferencia que se realizará el día martes 29 de septiembre a las 6 de la tarde dentro del marco del Think We Talk Virtual 2020. Doctor, participantes, muy agradecidos por su presencia. Será hasta el día martes que nos encontramos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Que les vaya muy Hasta bien. luego. Gracias.